En el nombre de All right, good afternoon, everybody. Muy buenas tardes tengan todos. Well, it's always a joy to be with Chris and his family Siempre es un gozo estar con el pastor Cristo y su familia and his church here in Tijuana. y la iglesia también en Tijuana. Our relationship goes back at least, 15 years back, Nuestra relación de amistad va atrás como unos 11 años. and it's a blessing just to see all the work that's happening in Mexico. Es una bendición mirar todo el trabajo que está sucediendo aquí en México. So I consider it a privilege to be here this morning. Entonces yo considero esto un privilegio estar aquí esta mañana. And let's pray that God would speak to us from his word Oremos para que el Señor nos hable a través de su palabra and that you would be open to what God wants to say to you, y que usted esté abierto a lo que Dios le quiere decir a usted. and I'd be open to what the Lord wants to say through me. Y yo voy a estar igualmente abierto a lo que quiere decir a través de mí. Let's pray for that to happen. Oremos para que suceda. Father, bless your word this afternoon. Padre, bendice tu palabra esta tarde. I thank you that the word of God cannot be contained. Te doy las gracias porque la palabra de Dios no puede ser contenida. It's powerful, Es poderosa, it's living, es viva and you're going to speak to us today. y tú quieres hablarnos a nosotros en este día. So use your word that was written thousands of years ago. Usa tu palabra entonces fue escrita miles de años It atrás, was written to a different culture que fue dada a una cultura diferente and even in a different language. e inclusive en un lenguaje diferente. And then we'll even have it translated from one language to another. E inclusive el día de hoy la vamos a traducir de un idioma a otro. But somehow you speak through all that. Te pedimos que tú hables a través de todo esto. And I pray you do that miracle once again of using your word to touch our lives. Y te pedimos, Señor, que uses una vez más ese milagro, que uses tu palabra para tocar nuestra vida. And we pray these things in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. If you can make your way in your Bibles to Ruth chapter 1. Si por favor pueden abrir sus Biblias en el capítulo de Ruth, capítulo 1. In this book, God is going to bring about his will and purpose through the random act of gleaning. Sorry, okay. Okay. In the book of Ruth, God's going to bring his purpose En el libro de Ruth, Dios va a su propósito. through the random act of gleaning. Say gleaning again. Gleaning is like when they harvest after the... Como cuando uno está cosechando, va a traerle su palabra. And what gleaning is, Y lo que gleaning o cosechar this way God provided for the poor in the land, es lo que Dios proveyó para los que estaban en la tierra pobre, the widows, the fatherless, the strangers. a las viudas, los extranjeros. And the law told them not to harvest the outside of the field. Y ley decía que no cosecharan afuera de los campos. Then the poor were able to go in and harvest that outside part of the fields. Los pobres eran los que podían ir y cosechar la área afuera de esos And then campos. also, as they were harvesting, if they dropped anything, leave that for the people to pick up. Mientras las personas que cosechaban los campos, si algo se les caía, eso era para los pobres lo levantaran. And this is how God's going to bring about a miracle through this act. Y es como Dios a través de este hecho va a traer un milagro. A real simple thing, Una cosa muy sencilla, but when it's in God's hand, it's a very powerful thing. pero cuando está en las manos de Dios es algo poderoso. And He works a lot of times in the same way, Y Dios obra muchas veces de la misma manera, through random, simple acts. por actos que suceden a través de la vida. So the title for the message is Gleanings from Ruth chapters 1 and 2. Entonces el nombre de este estudio es Cosechando en el libro de Ruth, capítulo 1 y 2. I glean some points that are in these two chapters. Entonces, ¿por qué no sacamos unos puntos que están en estos capítulos? 4 main points I'd like to look at. 4 puntos importantes que quisiera And hopefully you'll compartir. leave here encouraged Entonces, esperamos que usted salga de aquí animado, with a greater confidence in the Lord. con una confianza más grande en el Señor. First thing from the first 5 verses of chapter 1 Las primeras cosas de en el capítulo 1 is the importance of one decision. es la importancia de una decisión. The University of Minnesota conducted a study. Una universidad en Minnesota condujo un estudio. They said the average person makes somewhere between 300 to 17,000 decisions a day. Que dice que la persona regular hace 17,000. Decisiones de entre 17,000, 300,
300 to 17,000. 317,000 entre 300 y 17,000 decisiones al día. Okay. A lot of those are very small decisions. Muchas de esas decisiones muy chicas, Like you decided where you're going to sit this morning. como la que hiciste tú, decidir dónde te ibas a sentar en esta mañana. And you probably decide the same seat every week, don't you? Y tal vez decidiste por la misma silla que tomas cada semana. Yeah, most people do. Eso es lo que la mayoría de la gente You hace. decided what to eat, Tú decidiste qué comer, what to get clothes to put on. qué ropa ponerte. And most of those decisions don't have that big of an impact upon your life. Y muchas decisiones tal vez no tienen un impacto muy grande en tu vida. But there are some decisions that you make that have long-term decisions. Pero hay algunas decisiones que tú haces que van a sobrellevarte por mucho tiempo. And in verses 1 through 5, Y en los versículos del 1 al 5, a husband's going to make a decision that will impact the next 10 years. un esposo va a hacer una decisión que va a impactar por los próximos 10 años. So in these verses, I want you to see two things. Entonces en estos versículos quiero que veas two things, you said? Two things, yeah. Dos cosas. One decision can have long-term results. Una decisión puede tener Long-term results. resultados a largo plazo. If you could read verses 1 through 5 of Ruth 1. You said we were in 1 through 5, correct? Ok, dice así, Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efeteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron así mujeres moabitas, el nombre de una Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. There was a famine in the Lord's land. Hay una familia que estaba en la tierra del Señor. Elimelech decided to go to Moab, a pagan country, Elimelech decidió ir a Moab, una tierra pagana. because there was food there. ¿Por qué? Había comida ahí. And then he ended up staying there for 10 years. Y terminaron quedándose ahí por 10 años. But twice in his verses it uses the word to sojourn. Y 2 veces aquí en estos versículos usa la palabra It says went to dwell in verse 1. dice en el versículo 1, dice, aconteció en los días de gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. So to sojourn means to go and visit. Significa ir a visitar. Like I'm visiting here in Mexico. Como yo estoy aquí estando en México, I'm not planning on moving here. no estoy planeando quedarme a vivir aquí. I'm a foreigner. Soy un extranjero. I'm going to go back home pretty soon. Yo pronto voy a ir de regreso a That's my plans. Y ese es mi plan. That's what Elimelech thought. Eso es lo que Elimelech pensaba que iba a hacer. We'll go there for a short time, get some food, and we'll come right back home. Voy a ir por un tiempo corto, voy a obtener alguna vida y luego regresar a casa. It was only 60 miles away from Bethlehem. Esta tierra quedaba a 60 millas de Belén, But he ended up spending 10 years of his life there. pero terminó quedándose ahí por 10 años de su vida. The one decision impacted the next 10 years of life. Una decisión impactó los siguientes 10 This is años where we de have su to be vida. careful. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Think what happens in 10 years. Pensemos, ¿qué sucede en 10 años? A 3-year-old becomes a teenager. Uno de 3 años viene a ser un adolescente. If your child is 11, they become 21. 11 adelante, entonces viene a ser un adulto, 21 If you're años. 20s, you become 30. Si tienes 20, vas a tener 30s to 30, 40s. 30 a 40. Middle age, then you become a senior citizen. Edad mediana vienes a ser una ya de la tercera edad. And in the United States, when you're 55, you get a discount on
your food. En los Estados Unidos, cuando cumples 55 años, te dan descuentos ya. I'm looking forward to that in just a few more years. En algunos cuantos años más ya me van a dar a mí unos descuentos. But a couple months ago, I was at McDonald's. Pero unos meses atrás estaba en I McDonald's, ordered my meal, ordené lo que iba a comer. and the young gal said, "Do you want the senior discount with that?" Y la jovencita y me dice, ¿quiere el descuento para personas de la tercera edad? Well, because I'm cheap, I was tempted to get the better price. Porque soy medio codo, estaba tentado a agarrar ese descuento. But because I'm a Christian, I want honest. Pero porque soy cristiano tuve que ser honesto. But I'm not going to tell you what I decided. Pero no te voy a decidir lo que yo decidí ese día. At a certain age, after 10 years, you can retire. Después de 10 años uno se puede ya retirar. You die. O puede uno morir. A lot can happen in 10 years. Mucho puede suceder en 10 años. So if you make a decision right now, it may affect the next 10 years of your life. Entonces, si tú haces una decisión el día, puede afectar los próximos 10 años de tu vida. Or maybe you made it back 5 years ago and you're still in the process of that 10-year process. O tal vez 5 años atrás hiciste una mala decisión y estás en ese proceso todavía de esos 10 años con esa decisión. So also what happened, obviously Elimelech dies. Entonces lo que vimos aquí, obviamente que Elimelech His murió, sons are older and they marry pagan women sus hijos crecieron y se casaron con mujeres paganas and they die. y ellos murieron. So now you have 3 deaths Entonces aquí hay 3 muertes and you have 3 widows. y hay 3 viudas. All started with one decision by one man. Todo esto comenzó una decisión de un hombre. As men, we have to realize that our decisions impact more than ourselves. Como hombres tenemos que saber reconocer que nuestras decisiones impactan más que a uno mismo. So in making decisions, let's think through this. Entonces, cuando hagamos decisiones tenemos que pensar sobre esto. What we don't see Elimelech do, and it doesn't say prayed, Lo que no vemos aquí, no sabemos si Elimelech oró, it doesn't say they got counsel. no sabemos si tomó consejería. What happened was he had a need, Lo que vemos aquí que él tenía una necesidad and that need was driving the choices that he made. y esa necesidad lo está conduciendo a las decisiones que tenía que tomar. As Christians, we don't have to live that way. Como cristianos nosotros no tenemos que vivir de esta manera. Because we have a need, God says he's going to meet that need. Porque nosotros si tenemos una necesidad, Dios va a dar a esa It's a necesidad. dangerous time to make a decision when we have this pressing need upon our life. Es muy peligroso estar tomando decisiones cuando tenemos una necesidad que nos está empujando, brillando a hacer You algo. think, I got to do this. Si pensamos, tengo que hacer esto, Maybe you don't. tal vez no tengas que hacerlo. Maybe you need to pray a little more. Tal vez necesites orar un poco más. So don't let the need or desire drive a decision. Entonces no dejemos que la necesidad o el deseo te esté manejando. Pray, Ora, let God speak to your heart, deja que Dios hable a tu and corazón let that be the motivator. y deja que Dios sea el motivador. Not everyone left Israel. No todos se fueron de They Israel. survived, Ellos sobrevivieron, but he's saying, I better go so I could survive and get food. pero Elimelech dijo, tengo que irme de aquí para sobrevivir y tener comida. The very opposite happened. He died in this land. Y lo opuesto sucedió. Él And murió en esa and his ciudad children died. y sus hijos murieron. So what we need to do is realize God has a plan for our life. Lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta, Dios tiene un plan para nuestra He's vida. allowed me to be in this set of circumstances. Dios permite que estemos en estas circunstancias And I need to step back from the pressure y necesitamos pararnos atrás de la presión and have a clear mind and heart and pray. y mirarlo todo claramente con nuestro corazón y nuestra mente y orar. Because that next decision you make may cost you a 10-year sequence of bad events. Porque la decisión que tomemos puede llevarnos por 10 años decisiones que en la vida. So realize one decision could have long-term results. Entonces démonos cuenta que la decisión puede llevar a términos largos los resultados. The second thing I want you to see about this decision La segunda cosa que quiero que vean de esta decisión is grace in our decisions. es la gracia en nuestras decisiones. The first 5 verses that we just read Los primeros 5 versículos que leímos contains all the bad news in this book. dicta todas las malas noticias en este libro. At verse 6, when Naomi decides to go back home, Versículo 6, cuando Noemí decide regresar a casa, God steps into the scene. He starts restoring all that has been taken away from her. Dios llega ahí y empieza a restaurar todo lo que se le había quitado. So 5 verses of bad news, Entonces tenemos 5 versículos de malas noticias,
3.5 chapters of God working the situation out. Y 3 capítulos y más de cómo Dios estuvo trabajando en esa That's situación. grace. Eso es That's gracia. like our life. Esa es como nuestra vida. Sometimes we make bad choices, En veces tomamos malas decisiones, but it's not over. pero no se acabó. God is still at work in our lives. Porque Dios sigue obrando, trabajando en nuestras vidas. So you don't have to give up. Entonces no hay que darse por You don't vencidos, have to feel condemned. no hay que sentirse que es condenado. You just got to invite God back into the scenario. Tenemos que volver e invitar a Dios a que venga a traer en esta cena. So 10 years is a long time, Entonces 10 años es mucho tiempo, but it's not all your life either. pero 10 no es toda tu vida. I've lived 50 years. Yo ya he vivido 50 años, That's 1/5 of my life. eso es como un quinto de mi vida. I think back, well, between age 2 and age 12, Repienso entre la edad de 2 y 12. it's like those didn't even happen. Can't remember them. Es como si esos años no hubiesen sucedido, no recuerdo mucho de ello. And this season you go through a difficulty, it could pass and you could look back, it's like, it was nothing. God got me through it. Y esta etapa que puede suceder donde sucedieron cosas no muy bien, es como si nada hubiera sucedido, Dios lleva a través de eso. So the grace of God. Entonces la gracia de Dios, But be careful pero tengamos cuidado when you're in need. cuando estamos en You necesidad just got to make some decision to take care of the situation. y tenemos que tomar decisiones para llevar a cabo esa necesidad. Wait on the Lord, Esperemos en el Señor and He'll renew your strength. y Él va a reforzarnos o darnos nuevas fuerzas. The second thing, La segunda cosa, in verses 11 through 13 of chapter 1, en los versículos 11 al 13 del capítulo 1, avoid becoming pessimistic. un vacío, the boy you said, Avoid. un vacío haciéndose pesimista. You know what pessimistic is? ¿Saben lo que es una persona pesimista? It means like you see things negatively. Es una persona pesimista es como si ve las cosas An negativamente. optimist is like, oh, it's all going to work out. They're confident. Y una persona optimista es de que mira las cosas, va todo bien. So who of you here are more optimists? ¿Quiénes aquí son más optimistas? How many are pessimists? ¿Y cuántos aquí son pesimistas? Okay, well, let me help you. Here's what I am. Déjenles ayuda, esto es quién soy yo. I consider myself to be an optimistic Yo me considero a mí ser optimista, optimist. pesimista. What that means is, Lo que esto significa if you have a trouble and problem, you come to me. que si tienen un problema o algo, vienen a mí. I'm optimistic that God could work it out for you. Y entonces yo soy optimista para decirte a ti que Dios va a obrar en ese problema. But if I have a trouble, I'm a little more pessimistic about it. Pero si el problema es mío, entonces yo voy a ser un pesimista. How many of you can relate to that? ¿Cuántos de ustedes pueden relacionarse That's where en most esto? people probably are. Esto es lo que la mayoría de nosotros somos. But we have to avoid being negative and thinking, oh, this could never get out. There's no hope. It's a Tenemos mess. que evitar de ser negativos y de decir esto no tiene esperanza. Let's read verses 11 through 13. Los versículos 11 al 13. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros hijos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. I'd like to look at two things from these verses. Veamos dos cosas en estos versículos. First of all, very important, Primero, muy importante, don't lose hope. no pierdan la esperanza. With God, you don't ever have hope. Con Dios nunca debes de perder la Because He esperanza. always has an answer, Dios siempre tiene una respuesta and there's nothing too difficult for Him. y no hay nada que sea difícil para Él. So in verse 11 and 12, Entonces en los versículos 11 y 12 here's what Naomi tells these girls. es lo que Noemí le dice a estas muchachas. She says, just go back home because I can't help you. Les dice, tan solo ya váyanse, regresen a casa porque yo ya no los puedo ayudar. She says, I have no more babies in me for son to give to you. Noemí les dice, yo ya no tengo más hijos en mí para dárselos a ustedes. And that sounds kind of strange to us. Y eso suena algo extraño para nosotros. But in the Old Testament, the law was this. Pero en el Antiguo Testamento la ley era esta. It was called levirate marriage. Is that a word? Levirate marriage.
Levirate marriage. I'll just explain it. Okay, lo voy a explicar. Let's say there's a family with 3 boys, Pensemos que si hay una familia que tiene 3 hijos and the oldest boy gets married. y el hijo más grande se casa, If he was to die, si él muriese, the next son is supposed to marry that gal and have children by her. el hijo siguiente tenía que casarse con la esposa del que se murió y tener hijos con ella. Or let's say he died or was married, then the third boy would be Y the si el husband. segundo también muere, entonces van al tercer hijo y el tercer hijo This was the way the law worked. tiene que casarse con ella y también tener Because God hijos. wanted to continue the family line of each man. Porque Dios quería continuar la línea, el linaje de cada hombre. You see how that works? ¿Miran cómo eso funciona? Now, as a man, I have an interesting perspective on that. Yo como hombre tengo una perspectiva interesante. I came from a family where there were 3 boys, Yo vengo de una familia donde hay tres hombres. and I was the youngest of the boys. Yo fui el más joven de los hijos. So if my older brother came home and said, "Hey, good news, I'm getting married," Entonces si mi hermano mayor viniera y me dijera, hey, tengo buenas noticias, me voy a I casar. might say, "Hey, wait a second. Entonces yo le voy a decir, hey, espera un momento. This might be my wife as Esta well. puede que sea mi esposa. Let me see a picture. What Déjame is she ver una like?" fotografía primero. So here, what she's saying, Entonces aquí lo que ella les está diciendo, I have no more sons to give you. les dice, no tengo más hijos que darles. There's no hope. I can't help you at all. Ya no hay esperanza, no les puedo ayudar. Now here's the funny thing. Aquí hay una cosa interesante. This very type of marriage that she's talking about, De este tipo de matrimonio que ella está hablando it says that she can't help, y les está diciendo ahora, no les puedes dar. is the very thing God's going to use to help Ruth get married. Es lo que Dios va a usar para ayudar a Ruth que se pueda casar. Because she has not a son, but she has a relative that's in the land that you know about. Saben, lo que ella no sabía es de que no tenía un hijo, pero tenía un pariente en la tierra That could kind of act like that son and marry Ruth and raise up the family line. que pudiera actuar como era su hijo y casarse con Ruth y pues el linaje adelante. So she's saying, I can't help you. Entonces Noemí dice, yo no les puedo ayudar, But God has an answer down the road that's going to come through her family line. pero más adelante Dios ya tenía una respuesta para este That's why we're linaje. never to give up hope. Entonces, he ahí la razón por la cual no debemos de perder la esperanza. We gotta say, this can't be fixed. This is hopeless. Porque nosotros tal vez podemos mirar la situación y decir, esto no puede ser reparado, esto no tiene esperanza. It's never hopeless with the Lord. Pero para Dios no, siempre hay una esperanza. So you can't be pessimistic. Entonces uno no puede ser pesimista This will never work out. y decir, esto nunca va a funcionar, This is a total mess. esto es puros problemas, It'll never change. nunca va a cambiar. And it's easy to say those things and think those Y things. es fácil decir y pensar estas cosas. I think you should stop saying those things. Yo creo que debemos de parar y no hacer eso. I don't believe that my words create things to happen. Yo no creo que mis palabras hagan que cosas I sucedan. believe that's a false thing. Yo pienso y creo que esa es una enseñanza But falsa. what we think and what we say impacts us. Pero lo que pensamos y lo que decimos, eso nos impacta a nosotros. So if I keep saying, "Oh, this is hopeless," I'm going to feel that, think that way. Y entonces lo que sucede es que lo decimos tanto que nosotros pensamos, creemos que no hay esperanza. Or if I say, "God's going to work it out now," O si decimos lo contrario, decir, de una u otra manera Dios va a hacer que esto funcione, I'm trusting in the Lord. ahí estamos confiando en el Señor. God has a plan in all this. Dios tiene un plan en todo esto Then I could look at things through faith. y puedo mirar estas cosas a través de la fe, And I think it's important to do. y yo creo que eso es importante que hagamos. So don't lose hope. Entonces no perdamos esperanza. Then in verse 13, Y en el versículo 13, don't lose patience. no perdamos la paciencia. She says, "Would you wait until they are grown?" Diría, ¿tú esperarían ustedes a que ellos crecieran? So we don't have enough time for this situation to work out. Ellos les dicen, no tenemos tanto tiempo para hacer que esta situación funcione. I think the Lord wants us to persevere in things. Yo creo que el Señor quiere que perseveremos en las situaciones. I think the Lord wants us to learn how to wait upon Him. Yo creo que el Señor quiere que aprendamos a esperar God's en Él. timing is perfect. En el tiempo del Señor, eso es perfecto. Now, in waiting on the Lord, Estamos esperando en el Señor. the Bible didn't even say God's going to change the circumstances. La Biblia no dice que Dios iba a cambiar las circunstancias. What it says, He's going to change you. Lo que la Biblia dice es que te va a cambiar. Those who a ti. wait upon the Lord, Aquellos que esperan en el Señor, their strength will be renewed. su fuerza va a ser renovada.
Their strength will be renewed. Yeah. Su fuerza va a ser So you don't have renovada. to have a change of circumstances. Entonces no tienes que las circunstancias cambien. God gives you the strength until those circumstances change. Dios te da las fuerzas hasta que esas circunstancias But we sean have time cambiadas. limits. Pero nosotros tenemos límites de It's been this tiempo. way for 5 years. It's never going to change. Y si hemos esperado 5 años y tal vez decimos, eso nunca va a cambiar. It's been this way for 15 years. Ha sido de esta manera por 15 años. No matter how long, No importa cuánto tiempo, don't lose patience. Wait upon the Lord. no perdamos la paciencia. Esperemos en el Señor. Third thing I want you to see. La tercera cosa que quiero que miren, Verses 19 through 21. versículos 19 al 21, God doesn't need to work with. Dios no necesita mucho para obrar o trabajar en algo. God could take something very small Dios puede tomar algo muy pequeño and do something very great with it. y hacer algo grandioso con ello. You just have to read the first verses of the Bible. Tan solo necesitas leer los primeros versículos de la Biblia. There was nothing, Había nada, si and recuerdan. God created everything. Y a través del Génesis vemos cómo Dios entonces So he creó started with todo. nothing and he created everything. Él empezó con nada y creó todo. In the New Testament, the Lord took a boy's lunch En el Nuevo Testamento el Señor tomó de un niño and he fed thousands of people. y de eso poco le dio de comer a miles de personas. One time he healed a guy by taking mud and put it on his eyes, and that healed him. Si recuerdan, una vez escupió, hizo lodo y se lo puso en sus ojos y fue sanada una persona. With Moses, he said, "Go and deliver my people." Con Moisés fue y le dijo, saca a mi gente de ahí. Moses said, I can't speak very well." Y Moisés le dijo, no puedo ni hablar bien. And God says, "Well, what do you have in your hand?" Y Dios le dijo, ¿qué llevas en tu mano? He says, "I got a stick." Le dijo, tengo un palo. He says, "Okay, that's good enough. Go." Entonces le dijo Dios, oh, bueno, suficiente, ve y haz lo que te digo. What kind of answer is that? ¿Qué tipo de respuesta es esta? Go and deliver my people from the most powerful nation with this stick in your hand. Ve y saca a mi pueblo de los egipcios con ese palo en la mano. That's all you need. Es todo lo que ocupas. Moses had to walk by faith. Moisés tuvo que caminar por fe, Powerful things happened when he held that rod. pero up. si recuerdan, cuando levantaba ese báculo arriba, cosas grandes sucedían. And now we have two desperate widows going back home. Ahora aquí tenemos a dos mujeres viudas desesperadas regresando a Their su husbands are casa. dead, Sus esposos han muerto, sons to help them. no tienen más hijos que They have ayuden, no money, no tienen dinero, means to support. no tienen de una manera para sobrellevar. Going back to their home after 10 years, who knows what's even left for them. Tenían que regresar ahora a casa después de 10 años, no sabían qué había sucedido ahí. And they're going to have to live among the poor and go out and glean to provide for Y themselves. entonces ellas sabían que iban a ir a vivir entre los pobres y cosechar de lo que estaba ahí. But that's what God's going to use, those circumstances, to bring about an awesome blessing. Pero es lo que Dios iba a usar ahí para traernos a una historia o una enseñanza grandiosa a So he nosotros. doesn't need much to start, to work. Recordemos que Dios para hacer algo no ocupa mucho. Read verses 19 through 21. Versículos 19 al 20. This is what Naomi says about herself when she gets back home. Es lo que dice de ella cuando regresa a casa. Anduvieron pues ellas hasta que llegaron a Belén. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llamé Noemí, sino llamadme Mara, porque que en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena para Jehová, me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. The word Naomi means pleasant. El nombre Noemí significa placentera The name Mara means bitter. y el nombre Mara significa amargura. She says, God's afflicted me. Dios me ha dado aflicción a mí. She says, I'm empty. I have nothing. Ahora regreso y estoy vacía, no tengo nada. That's the way she described her own situation. Es como Noemí se describió a sí misma. So it's just her and one other woman with her. Entonces era Noemí y otra mujer. Like, what good could come from this? ¿Qué bueno podría suceder de esto? Well, I think that women are amazing. Yo pienso que las mujeres son grandiosas. It's amazing what God could do through women. Es grandioso lo que puede ser a través de una And I want to tell you a mujer. little story about what God could do through women. Les voy a contar una pequeña historia de lo que Dios puede hacer por una mujer. There were 3 hikers out in the wilderness, Había 3 personas caminando en un campo. Joe, Bob, and Dave. Los nombres eran Joe y Dave. And they came to a river that was violently raging and they had to get to the other side. Llegaron a un río que tenían que cruzar que violentamente estaba bajando, pero ellos pensaban que tenían que llegar al otro lado.
So Job, and here's what he said. Entonces la primera persona oró y esto fue lo que dijo. Please God, give me the strength to cross the river. Dijo, Señor, por favor, dame la fuerza para cruzar el río. And poof, God did a miracle. Y de repente Dios hizo un milagro. He had big arms and big legs. Tenía grandes brazos, piernas grandes. And he swam across the river. Y empezó a estar al otro lado del río. Took about an hour to get across. Le tomó como una hora llegar al otro lado And he almost drowned a del couple río. times. Y casi se ahogaba algunas veces antes de llegar. So Dave saw this and he also prayed. Entonces la segunda persona miró esto y ahora él He oró said, así. God, give me the strength and the tools to cross the river. Le dijo así, Señor, dame las fuerzas y la herramienta para poder llegar al otro lado del So río. poof, God gave him big Entonces, legs. igual, Dios le dio unos brazos fuertes, unas piernas grandes Also gave him a rowboat. y también le dio un barquito para moverse al otro And he lado. went across the river. Y entonces llegó al otro lado del río. Almost capsized a couple En times ese barco casi se volteaba antes de llegar and got over in about a half hour. y pues mejoró. Llegó una hora, media hora antes. So Bob saw this and he prayed. Entonces la tercera persona miró a estas dos personas primero y él oró así. God, give me the strength, Señor, dame la fuerza, the tools, la herramienta and the intelligence to cross the river. y la inteligencia para poder cruzar al otro lado del río. And poof, Y una vez más, God turned him into a woman. Dios lo convirtió en una mujer. She looked at the map, Miró a los hombres que ya estaban allá, walked 100 yards up, que caminó 100 yardas adelante. and then walked across the bridge in about 30 seconds. Y adelante, cuando ella caminó, estaba un puente y cruzó So al one otro lado de la río. for the women today. Entonces, las mujeres en escort llevan un punto. So God has two widows. Entonces, pero regresemos a nuestra historia. Aquí hay dos mujeres. What real good could come out of this situation? De dos viudas, ¿qué cosa podría suceder? ¿Qué cosa buena podría salir de esto? Well, if you fast forward ahead in the book of Ruth, Entonces, si le damos vuelta rápido en el libro de Ruth, in the last part of the Bible, last part of the chapter, en la última parte del capítulo, there's a genealogy. hay una Because genealogía. Boaz is going to marry Ruth. Porque la historia, pues Boaz se va a casar con Ruth. And eventually, through that, just a couple generations, King David's going to be born through this lineage. Y eventualmente en esta linaje, el rey David va a ser de aquí. And in verse 18, it gives you that lineage. Y en el versículo 18 te da ese linaje. It says, now this is a genealogy of Perez. Esta es la genealogía. Verse 18. Estas son las generaciones de Fares. Perez. That's the first Hispanic in the Bible right here. Es el primero persona latina You en guys la probably Biblia. didn't know that. Ni siquiera es esto, ¿verdad? But it gets his lineage. Pero su linaje viene. And notice in verse 21 you have Boaz. Y en el versículo 21 tiene a Boaz. Boaz begot Obed. Y Boaz engendró a Obed. Obed begot Jesse. Y Obed engendró a Isaí. And Jesse begot David, which is King David. Y Isaí engendró a David. ¿Cuál So- David? Al rey So David. this widow that was desperate Entonces, si regresamos al principio de nuestra historia, esta viuda que estaba desesperada becomes the great grandmother of King David. vino a ser la tatarabuela del rey David. But not only that, on down the line related to Jesus the Messiah. Pero no solamente quedó ahí la situación. Si siguiéramos en ese linaje, tenía parentesco So con this situation Jesús. looks hopeless. Entonces regresemos al principio. Esta primera situación que no había ninguna But esperanza, God brings something amazing out of it. Dios hizo algo grande sobre esta situación. Look also what it says in verse 14 and 15. Y veamos lo que también dice en los versículos 14 y 15, chapter This is 3. what I'll say about Naomi, who she said, I'm empty and bitter. Y es lo que Noemí decía que estaba vacía. Verse 14 and 15? Chapter Chapter 4. 4, Sorry. 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, y cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Her name was going to be wiped out. Now it's famous. Ahora su nombre era, como decía, ¿verdad? Ahora era famosa. Verse 15, she says, I've been afflicted and empty. En el versículo 15, tenido aflicciones, estaba vacía, But now she's a restorer and nourisher of life. pero ahora ha sido restaurada y una dadora de vida.
God can bring life out of the dead. Dios puede dar vida inclusive de los That's why it's muertos. never hopeless with the Lord. Por eso, nunca pensemos que no hay esperanza con el Señor. And this is amazing work that God wants to do. Y esto es algo grandioso de lo que Dios quiere hacer. He doesn't need much to work with. Y recordemos, Él no ocupa mucho para orar. So he doesn't need you to be smart and strong and wise. Entonces Él no ocupa que tú seas inteligente, fuerte. It's his power Es el poder de Dios and his ability. y su habilidad de Dios. The last thing I want you to see, La última cosa que quiero que vean, God works through ordinary ways. Dios trabaja de maneras ordinarias. Chapter 2, verses 1 through 3. En el capítulo 2, versículos 1 al 3. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues y llegado espigueo en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Most of the time when we think God is working, Muchas de las veces cuando pensamos que Dios está obrando, we think it has to be some big, powerful, visible thing. pensamos que tiene que haber rayos y centellas, algo fuerte que se vea, Like a mighty rushing wind on the day of Pentecost. como en algo que sucedió en el día de Pentecostés, como un viento que sople fuerte, Or the raising of the dead, a big miracle. o un milagro grande como fueron resucitados algunos muertos. But sometimes God's in the smallest of things in our lives. Pero muchas de las veces Dios está ahí en las más pequeñas In de the nuestra vida, ordinary things of life. en las cosas ordinarias de nuestra vida. He works through those very powerfully as well. Y en esas cosas pequeñas Él también obra de una forma muy poderosa. So God brings these two widows back to their land, to the Entonces, land. recordemos cómo Dios trajo a estas dos mujeres a esa tierra. There's a relative of Elimelech that's there. Y había un pariente de Elimelech que estaba ahí, He owns the fields. y los campos pertenecían a él. Ruth says, I'm going to go out and glean in the fields. Entonces Ruth dijo: voy a ir a recoger a los campos. And where does she end up? ¿Y en qué campo termina? Look at verse 3. Veamos una vez más el versículo 3. It says she just happened to come to the part of the field belonging to Boaz. Y dice, solo sucedió que llegó a la parte del campo que pertenecía a vos. See that phrase, just happened? Era esa frase que dice aconteció. It's kind of like, it's a coincidence this took place. Es como si una coincidencia hubiera tomado lugar. The word happened, at least from the English, La palabra aconteció, por lo menos en el idioma inglés, it means luck or fate, significa como suerte, chance. o oportunidad. But we know those things we don't use those when we're talking about God. Pero nosotros sabemos que cuando estamos hablando de Dios, palabras no tienen sentido. We don't say, oh, Ruth just got lucky to go to the right field. No decimos: nomás tuvo muy buena suerte que fuera al campo. Even though God mentioned here, Inclusive vemos que Dios no fue mencionado aquí, God somehow led her to that field. pero de una u otra manera fue Dios quien la llevó a ese campo. The fields in that day were marked by a pile of rocks somewhere in the dirt. Los campos estaban marcados con un bonche o muchas piedras ahí. There wasn't a big neon sign that said Boaz's fields. No había como los espectaculares grandes que vemos hoy en día con luces neón y todo. Ruth, come que over dice, here and I will "Ruth, marry you and ven bless aquí, you." es de Boaz, yo me voy a casar con ti para It's bendecirte. just ordinary circumstances. No, recordemos, una situación ordinaria sucedió aquí. And I think God's just as powerful through those small things as he does doing a big miracle. Y yo creo que Dios también trabaja, obra de esa manera espectacular en cosas pequeñas ordinarias. And if you're having troubles, Y si uno está teniendo problemas, you just never know when God's going to change the course of your life, nunca sabes cuando Dios va a cambiar el curso de tu vida. set up the right circumstances like this, Dios va a poner las circunstancias correctas como es, and bring his blessing in his plan. y va a traer su bendición y su plan a tu And vida. it may just be in the smallest of things. Tal vez puede que sea la cosa pequeña, I love that about the Lord. pero ¿saben? Eso me encanta del Señor. Let me give you an example in my life. Déjenles doy un ejemplo. En mi vida, ¿ya? Years ago, I was coming home from vacation. I was in the traffic. Años atrás venía de unas vacaciones y llegué y había muy tráfico.
And I was on the 5 freeway, which is a very busy area by Los Angeles. Y estaba en el 5, en el área de Ángeles, y había mucho tráfico por ahí. And the traffic stopped. Y el tráfico de repente paró We weren't going anywhere. y no estábamos yendo a ningún lugar. And I just traveled about 7 hours with my family. Y yo ya había dado como 7 horas con mi familia. Now I'm like 20 minutes away from home. Y ahora estoy a 20 minutos de llegar a mi casa. It's like that last part. It's always like the worst. Si se dan cuenta, casi siempre en la vida esa última parte es como la más difícil. 7 of us in one car. 7 nosotros en un auto. And I just want to get home at this point. Y a este punto yo nomás quería llegar a casa. And we were stopped Pero on the freeway. estábamos parados. So I'm mad, Entonces estaba pues disgusto. being very unchristian at that point. En ese punto no estaba actuando tan And I just cristianamente. happened to look over to my left. Entonces de repente miré a mi izquierda. And they're fine that I went to high school with. Ahí está un amigo Sees me. mío en el que fui en la prepa. And he's shocked to see me, and I'm shocked to see him. Entonces él se sorprendió, yo me sorprendí al vernos. So we roll our windows down. Bajamos la ventana. And he says, "This is amazing." He says, "I have been thinking about you all week. I wanted to get in contact with Y you." él me dice, bien sorprendido, esto es grandioso, he estado pensando en ti todas las... Quería ponerme en contacto He contigo. says, "I want to go to your church." Yo quiero ir a tu iglesia. And this guy, he had a worse background than I did. Y esta persona era mucho más peor de lo que yo era. He got badly involved in drugs. Él se había sumergido en las drogas, He was in a rock band. estaba en una banda de rock, His hair was like down to here. el pelo estaba largo hasta And ahí, his favorite group was Kiss. If y su you know grupo who- favorito era Kiss. And his band looked like the people from Kiss. Y su banda parecía, nos asemejaban a las personas del And he's grupo wanting to Kiss. come to church. Y él estaba queriendo venir a mi iglesia, Well, the first week he gave. y en la primera semana él fue salvo. He eventually becomes part of the worship team. Eventualmente él viene a ser parte del grupo de alabanza. His dad comes to church and Su receives the papá viene a mi iglesia And then his brother comes with his wife. y su hermano y su esposa vienen a la iglesia. See, I was cursing the day that I was born being in traffic. Yo estaba súper molesto el día cuando estaba atado en este tráfico, God was working. pero lo que yo no sabía es que Dios estaba What's the obrando. odds of us coming right next to each other that we could talk? Ahora veamos en verdad cuál es la oportunidad de que estemos en el mismo lugar, So it's almost lado a like lado, God put his hand on the traffic to stop it, pensando Dios poniendo su mano, so we could parando el tráfico be there enough to talk to each other. para hacer que esa oportunidad sucediera y estar To me, that's a juntos miracle. hablando. Eso es un milagro. It just happened, Solo sucedió, but God was at work. pero Dios estaba obrando en ello. And so for Ruth, Entonces regresemos para Ruth. it wasn't a step of faith, No fue un paso grande de fe. wasn't a great step of obedience. Say that It again. wasn't a big, huge step of obedience. No fue como tener un paso grandísimo de obediencia. In the law, it said, go out and glean if you're a widow. La ley decía si eras viuda que fueras a recoger en el Somehow campo. do that, De una u otra manera ella sabía eso. maybe from her mother-in-law. Tal vez por su suegra sabía que tenía que hacer She eso. went out in the field in obedience to what the word said. Ella fue en obediencia al campo a recoger I did the rest. y Dios en ese campo hizo el I resto. think that's all the Lord wants us to do. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Get up and do what we know to do and obey the Lord today. Que nos paremos y hagamos lo que sabemos hacer. And He'll do something powerful through these little steps of obedience, Y Dios va a hacer algo grande si tenemos estos pequeños pasos de obediencia through the circumstances. a través de las circunstancias. God wants to work in your life. Dios quiere obrar en tu vida. And it may be in that you made a decision in the past that's affecting you right now. Tal vez en el pasado tú tomaste una decisión que te está afectando hoy en día. The story isn't over. La historia no termina ahí. Trust the Lord. Confía en el Señor. Be encouraged. Sea animado. Don't get pessimistic. Don't lose hope. No seas pesimista. No pierdas la esperanza. Be confident that God has a plan and Ten la confianza que Dios tiene un plan. walk in that mindset each and every day. Y en esa forma de pensar camina día a día. Do the rest. Y Dios va a hacer el resto. Do you believe me? ¿Tú me ves? Well, I mean, you believe the Lord? You Bueno, don't believe me. ¿tú crees al Señor? 5 years ago, I made some bad decisions. 5 años atrás yo tomé unas decisiones malas. And 5 years ago, I said, this situation's hopeless. Y 5 años después dice, la decisión esta no tiene esperanza. God's been working. Pero Dios ha estado obrando. And He is working the situation out. That was hopeless. Y esa decisión que antes yo pensaba que no tenía esperanza, Dios la está trabajando, está obrando en So ella. I'm not just preaching at you. No solamente les estoy predicando a ustedes, I'm walking through this as well.
También, igual que ustedes, estoy caminando en estas And I believe instancias. that's why I'm here this morning. Y por eso yo creo que estoy aquí esta And I mañana. want to finish with this. Y yo quiero terminar con esto. I think God uses simple things. Yo sé que Dios usa las cosas más sencillas. I think He uses the teaching of the Bible today. Yo sé que Dios usa la enseñanza de su palabra. If what I'm saying relates to your life, Si lo que yo estoy diciendo en esta tarde está relacionado con tu vida, you know why that's true? ¿sabes por qué esto es verdad? Because I've been following you all over and I've planned this message just for you today. Porque porque te he estado siguiendo para poder planear este mensaje el día de hoy. No. No, not at no all. es así. I'm not smart to figure out what you need to hear. No soy lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que tú ocupas All I escuchar. did is study the Bible, Solo lo que sé es hablar sobre la Biblia. came with the Bible, Vine con la Biblia, came with a voice, vine con la voz. and then God uses those simple to touch Y Dios estas dos cosas sencillas, mi voz y la Biblia, las usó. And I believe that God wants to encourage some people here. Y yo today. sé que Dios quiere animar a unas personas este día. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Father, I pray that you take your word Padre, yo tomes tu palabra and strengthen your people. y le des fuerza a tu gente. That we'd leave here with a confidence in you, Lord. Que cuando salgamos de aquí llevemos la confianza en ti, Lord, because you are at work. Señor, porque tú estás